Ahora saludamos y damos la bienvenida a los panelistas y les solicito por favor que ocupen sus puestos. Saludamos entonces a la doctora Catalina Sánchez Borges, subdirectora de Formalización y Protección del Empleo del Ministerio de Trabajo. Adelante. También saludamos al doctor José Daniel López, director ejecutivo de Alianza IN. También nos acompaña el doctor Estefano Farnet, director del Observatorio de Mercado y Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado. Adelante. Y le cedo la palabra nuevamente al director de Estudios Sectoriales para el Sector Trabajo, Iván López Dávila, quien moderará este panel. Sí. Muy buenos días nuevamente. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Perfecto. Bueno, nuevamente agradeciendo la presencia de todos ustedes en este evento y especialmente a nuestros panelistas, quienes generosamente no solamente nos acompañan hoy, sino en las reuniones previas de preparación, elaboración de preguntas, conclusiones, toda la dinámica que hemos generado con ellos. Vimos los aspectos más sobresalientes del estudio sectorial. Nos quedan muchas reflexiones que pretendemos abordar en este panel. Vamos a conocer entonces las impresiones, opiniones, perspectivas de nuestros invitados, nuestros tres panelistas. Obviamente pues contamos con la visión académica, la visión empresarial y no podía faltar pues la visión institucional. Vamos a contar con un tiempo total de 40 minutos aproximadamente para el panel, para 8 intervenciones, nos da un promedio de 5 minutos. Entiendo que hay un control de tiempo, está en la parte posterior, entonces para esos 5 minutos la paleta anunciará, faltan 2, falta 1. A veces es complicado, hay preguntas o respuestas más largas que otras, pero pues agradecemos muchísimo la brevedad en este caso. Haremos una ronda de pregunta general, para los tres panelistas y tenemos luego 2 rondas de preguntas específicas, excepto para el ministerio que solo interviene en la segunda pregunta específica. Bueno, sin más preámbulos entonces, nuevamente bienvenidos. La pregunta general, empezaríamos con el profesor Farnet, luego el doctor José Daniel y luego la doctora Catalina. La pregunta, como dije, es la misma para ellos. Como se vio en el estudio, los empleos atípicos han tenido un auge asociado a la desregulación o flexibilización laboral que incluye la disminución de costos. En ese sentido, la pregunta es, ¿la recuperación de los derechos laborales, horas extras, dominicales, indemnización por despidos, entre otros, contenidos en la propuesta de reforma, cómo incidirá sobre la tasa de desempleo y la disminución de la informalidad? Empezamos entonces, profesor Farnet, bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo francamente no sé si es que aumentar el horario nocturno es un indicador de gran calidad del empleo. Tengo que decir la verdad, ¿sí?
yo creo que esta discusión se tiene que dar a otro nivel, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, en el horario nocturno, ¿sí? En la propuesta inicial del gobierno de reforma laboral se proponía de 6 de la noche a 6 de la mañana, y esto nos hacía el único país en América Latina que tenía este horario nocturno era Panamá. De manera que nos pone en desventaja con otros países, ¿sí? Yo creo que esto debe ser abordado de otra forma. Y hay otra forma para poder compensar a los trabajadores. Si usted me permite, es que yo sí quiero utilizar las palabras que usaron en la exposición de motivos, ¿sí? En la exposición de motivos se habla de normalización de la desprotección y precarización de los trabajadores a raíz de las leyes, las que citaron, ¿sí? Las leyes 50 de 1990 y 789 de 2002, ¿sí? Y yo creo que sí habría que discutir esto, ¿sí? Está claro que los trabajadores han perdido, pues, algunos ingresos, ¿sí? Porque es evidente, ¿sí? Pero entonces pongamos por el otro lado de la balanza otras cosas. En el mismo periodo de tiempo, el salario mínimo real aumentó 25% en términos reales. La licencia de maternidad para las mujeres subió de 12 semanas a 18. Se introdujo la licencia de paternidad. Ahora tenemos 2 semanas, pero de pronto en un futuro podemos tener más. ¿Sí? Y otras cosas, el Día de la Familia, etcétera, ¿sí? Entonces uno se pregunta, bueno, entonces supongamos que hubiéramos mantenido los recargos nocturnos y por festivo y no hubiera aumentado el salario mínimo, entonces estaremos contentos. A mi manera de ver, esta es una visión muy limitada hacia atrás. Es decir, esto es cómo queremos ver el futuro del mercado de trabajo en este país. Mirando hacia atrás 25 años y diciendo, no, mire, es que antes nos daban sí, el 100% de recargo festivo, ahora es 75%. Entonces, ¿esta es la forma de ver el futuro del mercado de trabajo en un país? Yo creo que debemos mirar más hacia adelante. Yo, en vez de hacer una cosa así, yo sí implementaría un buen seguro de desempleo. Yo creo que esto sí falta en este país. Y esto sí va a favor de los trabajadores. Y de pronto no nos pone en tanta desventaja como, por ejemplo, aumentar los recargos, ¿sí? Y además, si usted me lo permite, hablando de esto, precarización, estabilidad, etcétera, nosotros hemos sacado algunas estadísticas. Estas son preguntas que se hacen a los trabajadores. Entonces le quiero leer una relativa al 2022 y sobre todo a los asalariados en pequeñas empresas. El 63% considera estable su trabajo. El 74% está conforme con la modalidad contractual. El 71% no desea cambiar empleo. El 80% está satisfecho con su trabajo actual. El 76% está satisfecho con su jornada de trabajo y a uno le dice, bueno, tú quieres cambiar empleo y ha hecho diligencia para hacer esto, lo hizo solamente el 11%. De manera, entre otras cosas, estos porcentajes son similares si, por ejemplo, miro a los trabajadores domésticos. Entonces, tampoco es tan cierto que por lo menos los trabajadores perciben tan malo
los trabajos en los cuales se empeñan, ¿sí? Y decimos así, para concluir y tratando de dar una respuesta a su pregunta, es evidente que, bueno, hay que decir una cosa, respecto al proyecto original, el que ahora se aprobó en la Cámara es mucho más suave, ¿sí? Pero siempre da un aumento de los costos que evidentemente no es favorable para el empleo y tampoco para la informalidad. Ahora, mi posición muy personal es tampoco esto de tener un efecto catastrófico como mucho han tratado de demostrar, ¿sí? Pero evidentemente esto sí no va a favorecer la formalización y, bueno, el empleo, porque cuando uno dice que quiere aumentar el empleo, se supone siempre que es el empleo formal, ¿verdad? Esto es. Muchas gracias. No, tú tienes. Usted tiene. Nosotros. Gracias, profesor Farné, por sus importantes aportes sobre este tema. A continuación, damos la palabra al doctor José Daniel López, representante gremial de innovación, para que nos exprese su posición al respecto. Bien, pues muchas gracias, Miguel. Un saludo a Catalina, a Estefano, al equipo de la Contraloría General que nos ha hecho esta invitación y a todos los presentes. A ver, quisiera basarme en la hipótesis que hace el estudio de la Contraloría que hoy se presenta, que básicamente, digamos, simplificándolo, dice que en efecto ha habido un boom del empleo atípico en las últimas décadas. Asumo yo que cuando se alude a empleo atípico no solo se alude a la relación laboral, digamos al contrato de trabajo que implica un poco a lo que puede aludir la palabra empleo, sino también, digamos en un sentido más amplio, se refiere al trabajo atípico. Y se indica que si bien eso ha ayudado a aumentar o a reducir los índices de desocupación y de desempleo, esto ha ido acompañado de un proceso de deterioro de las condiciones de trabajo desde los estándares de trabajo decente. Y esa hipótesis da en la nuez de una discusión que es nacional pero que también es global sobre el trabajo a través de plataformas digitales. Y quiero ponerlo en situación, quiero que pensemos en las personas a las cuales contactamos a través de una plataforma de domicilios para que nos lleven una hamburguesa a la casa o nos lleven el mercado o nos lleven un producto de farmacia. Es un oficio, digamos, no el oficio del domiciliario, que es un oficio antiguo. Todos recordamos al muchacho en la bicicleta o a la muchacha que llevaba domicilios de una tienda a la casa y uno simplemente llamaba. Pero lo que sí es nuevo es que la tecnología llegue para hacer posible ese contacto a gran escala, para facilitarlo para el ciudadano y para escalarlo, digamos, a las proporciones que vemos hoy en todo el mundo. Y entonces, ¿cuál es el impacto de eso en términos de creación de trabajo? Es un impacto importantísimo. Yo sí quiero, antes de referirme al estándar o al tema de trabajo decente, yo sí quiero que nos preguntemos qué habría sido esa coincidencia entre pandemia y boom de la migración venezolana como consecuencia de la crisis humanitaria en el país vecino, sin la existencia de las plataformas de domicilios. ¿Qué habría pasado con esos decenas de miles de jóvenes que llegaron a Colombia perseguidos o para no morirse de hambre como consecuencia de un régimen autoritario, ya que el tema está tan de moda, o totalitario casi, o sin el casi? Y tienen que llegar acá a hacer una vida y a subsistir y a encontrar oportunidades, y encontraron en plataformas como Rappi, como Mensajeros Urbanos, como Pivox, como Didi Food, oportunidades y medios para generar ingresos. ¿Y qué habría pasado? ¿Cuál habría sido la suerte de esos jóvenes migrantes? No de todos, por supuesto, de una porción de ellos, sin estas plataformas. Entonces sí, sin duda, estas plataformas generan trabajo en unas cantidades muy importantes. En Alianza IN, que es el gremio que yo dirijo, que agrupa a distintas plataformas digitales, entre ellas esas, calculamos que hay alrededor de 120.000 personas en Colombia que total o parcialmente, la mayoría parcialmente, cerca del 80% dedicando menos de 20 horas al mes, trabajan como domiciliarios.
Entonces, ahí hay un impacto muy importante en las tasas de ocupación del país, pero nosotros entendemos que no se trata simplemente de una discusión o de una especie de falso dilema en donde usted cambia o reemplaza más plazas de trabajo, si se quiere, a cambio de menos estándares de trabajo digno. La pregunta es ¿cuál es el estándar de trabajo digno? Y esa es la discusión de la que se ocupa la reforma laboral. Yo quiero en este punto invocar o mencionar más bien el artículo 25 de la Constitución. En 1991 no había plataformas de domicilio, nadie tenía correo electrónico, ni siquiera de Hotmail. No, el internet apenas estaba como llegando en los países más desarrollados, pero los constituyentes sí dijeron en el artículo 25 que el trabajo es un derecho protegido en todas sus formas. Y eso es muy importante porque significa que o si no diría que el trabajo se protege a través del contrato de trabajo a término indefinido, dice no. Los constituyentes en su sabiduría dijeron que iba a haber, o veían que ya había en la práctica distintas formas de trabajo y que todas debían ser protegidas. Y en ese punto, yo sí creo que el proyecto de ley de reforma laboral, en lo que alude en específico a las plataformas de domicilios y a los domiciliarios, contiene unas oportunidades de avance importantísimas. Yo no sé si todos lo saben, pero el Ministerio del Trabajo y el gremio que agrupa las plataformas, con el apoyo de la mayoría de los domiciliarios, alcanzaron un acuerdo para regular este tema. Y hoy se abre la posibilidad para que esas dos partes pacten o un contrato de trabajo o una relación independiente de trabajo, pero en el evento en que haya trabajo independiente, como ocurre en la gran mayoría de los casos de domiciliarios en Colombia, hay una protección reforzada expresada en la seguridad social, en donde las plataformas, aún siendo independientes estos trabajadores y tomando como base el ingreso por hora, a propósito de esa pregunta de si el salario mínimo mensual legal vigente sigue siendo el único ingreso base posible de cotización, no, acá es por hora, se cotiza una seguridad social y estas 120.000 personas van a tener sin excepción seguridad social con una participación del 60% de las empresas y del 40% por parte de sus trabajadores en el pago de la salud y la pensión y del 100% en el pago de los riesgos laborales. Y yo creo que este es un buen ejemplo. En medio de un mundo que se polarizó en esta discusión, en Colombia encontramos una fórmula media de cómo proteger, de cómo avanzar en trabajo decente, sin meter a la fuerza el trabajo digital del siglo XXI en categorías que posiblemente lo terminarían asfixiando. Gracias, doctor José Daniel, por sus importantes opiniones. Cerramos esta primera ronda de pregunta general con la doctora Catalina Sánchez Borges, subdirectora de Formalización y Protección del Empleo de Mintrabajo, quien nos dará su importante visión desde la perspectiva institucional. Que nosotros como Ministerio del Trabajo también podamos conocer cuáles son los resultados de este importante estudio. Para nosotros, dentro de la reforma laboral, la recuperación de los derechos laborales es muy importante. ¿Por qué? Porque los derechos laborales lo que van a garantizar es la calidad de vida para las personas que laboran. Entonces, recuperar horas extras, horario normal laboral dentro de un rango aceptable, va a garantizar que las personas puedan estar con sus familias mucho más tiempo, que puedan compartir otro tipo de espacios diferentes a los del trabajo, porque es que realmente en este momento nosotros estamos casi que somos más amigos o más cercanos a las personas con las que trabajamos que con nuestra propia familia. Entonces, para esto estamos pensando esa reforma laboral desde el Ministerio del Trabajo. Igualmente, el auge de los empleos atípicos, como se ha visto en el estudio que la Contraloría nos está compartiendo en este momento,
sí muestran que aunque ha habido un incremento, que aunque ha habido una reducción en los costos laborales, pues ha desmejorado la calidad de vida de las personas, como en línea con lo que estaba diciendo. Entonces, lo que hemos visto, nosotros desde el Ministerio de Trabajo hemos generado un modelo en el cual hemos encontrado que hay dos variables entre el aumento del salario real y el aumento de la formalización de los trabajos, que junto con la reforma laboral sí producirían un impacto positivo en la formalización y en la baja tasa de informalidad laboral. Entonces, con esa recuperación de estos derechos laborales, sí vamos a aumentar los ingresos que tendrían las familias colombianas, y al aumentar esos ingresos vamos a aumentar la tasa de consumo, y esa tasa de consumo obviamente va a jalonar otro tipo de actividades que van a necesitar más trabajadores. Entonces, en ese sentido, hemos pensado nuestra reforma laboral. Hemos calculado más o menos que el modelo que hemos generado desde el ministerio, que se van a crear entre 80.000 y 100.000 empleos, que aunque parece poco en la forma macro, sí va a tener un impacto más micro en algunos núcleos familiares. Entonces, así es como la hemos pensado, y así vamos a reducir pues la brecha que va a haber entre formalidad e informalidad. Muchas gracias, doctora Catalina. Como ustedes pueden ver, tres visiones bien interesantes, pero yo diría que complementarias. Vamos ahora entonces con nuestra primera ronda de preguntas específicas. Empezamos con el profesor Farné. Profesor, ¿se considera que los empleos atípicos han incidido en la disminución de la calidad del empleo? Desde su labor de investigador sobre el tema laboral, ¿cuál sería su percepción al respecto? Bueno, pero déjame concluir la primera pregunta, ¿sí? Yo no veo todo lo de la reforma laboral negativo, ¿sí? Al contrario, hay cosas, por ejemplo, a mí me gusta el arreglo que se hizo para los trabajadores de plataforma, me parece de verdad una cosa muy positiva. Lo que se estableció para el trabajo a término definido, eso también es una cosa que me gusta, ¿sí? De manera que yo no veo la reforma laboral totalmente negativa, ¿sí? Yo creo que hay algunas cosas sobre las cuales hay que pensar. El trabajo típico, pues sí, el trabajo típico, lo que pasa es que el trabajo típico en los países menos desarrollados siempre hubo y era muy importante. Lo que pasa es que era informal. Con el tiempo hemos logrado que el trabajo atípico se volviera formal. Formal en el sentido que tiene derecho a una serie de beneficios, ¿sí? Por ejemplo, salud, pensiones, riesgos profesionales, todo lo que viene con la formalización, ¿sí? Entonces, los trabajadores que trabajan de medio tiempo o de tiempo parcial tienen derecho exactamente a todas las prestaciones como lo tienen los demás, ¿sí? Yo creo que no sé, que haya, que algunos, es decir, que en general esto haya llevado a una disminución de la calidad del empleo. Depende cómo definimos la calidad del empleo, ¿sí? Pero una cosa sí está bien segura, y de esto sí hay comprobaciones empíricas, y sobre esto no podemos discutir. Los trabajadores atípicos ganan menos para tareas iguales. Evidentemente, pocos se pueden sindicalizar, que es un derecho muy importante para la OIT, ¿sí? Casi muy pocos se capacitan. Y esto es muy importante para la calidad del empleo, ¿sí? Sin embargo, hay también trabajo, por ejemplo, estoy pensando para las mujeres, ¿sí?
un trabajo de medio tiempo que puede ser de muy buena calidad porque le permite hacer otras cosas y combinar otras tareas, y esto en muchos casos es muy importante, ¿sí? Pero sí, hay que reconocer que el trabajo atípico en el promedio, ¿sí? Si bien tienes unos derechos, tiene garantizado unos derechos básicos, sí tiene unas cualidades comprobadas, entre otras cosas, ¿sí? Hay varios estudios que han comprobado esto, ¿sí? Sobre esto no hay discusión, ¿sí? De manera que sí, bajo ciertos aspectos es verdad que el trabajo atípico es de menor calidad, aun si no podemos decir que todo el trabajo atípico es de menor calidad. Gracias, profesor. Sí, además, retomando su primera respuesta, usted también nos habló de una encuesta sobre calidad del empleo y dio una visión, digamos, atípica, ¿no? Que va, digamos, contradice esa tendencia a creer que hay una disminución general de la calidad del empleo. Creo que esa respuesta debemos complementarla también con esta visión, que hay una satisfacción general frente a condiciones de empleo. Creo que debemos unir esas dos respuestas y tener una visión general. Gracias, profesor, por esa novedosa visión frente a este tema de la calidad del empleo. Ahora seguimos con el doctor José Daniel, amplio conocedor del tema de aplicaciones digitales y su relación con el empleo. Doctor José Daniel, reconociendo la vinculación a plataformas digitales como una modalidad de trabajo atípico generador de ingresos y dada la inclusión en la reforma laboral de la seguridad social y riesgos laborales en plataformas digitales de reparto, ¿cuál cree usted será el impacto de esta medida sobre la formalización en el contexto de flexibilidad que ofrecen las aplicaciones a sus afiliados? Bien, Miguel, no, primero yo quiero reiterar que el contenido que está en la reforma laboral en el tema de plataformas digitales de reparto es un contenido que fue pactado con nosotros, que cuenta con el acompañamiento de las principales plataformas de domicilio del país, como también en general, con excepciones puntuales de unas organizaciones sindicales, ha sido acompañado por los repartidores que temían quedarse sin la independencia que les habría significado un contrato laboral forzoso como venía en la primera versión de la reforma, pero sí sienten una oportunidad de avance y de mejora en materia de su acceso a la protección social. Desde esa perspectiva nosotros creemos que esto es un ejemplo para otros países, porque estamos mostrando cómo se puede formalizar, cómo se puede proteger, cómo se puede ampliar la cobertura del sistema general de seguridad social sin desnaturalizar, sin estrangular la forma específica de la economía digital que hoy viene tomando. Entonces, eso es lo primero que quiero responder. Yo voy a salir de acá cuando termine este evento para una audiencia pública en la plenaria de la Cámara, en donde invitaré a los representantes a la Cámara a que voten positivamente el capítulo de las plataformas. Nosotros, digamos, no estamos en la discusión general de la reforma, pero yo sí creo que hay un avance importante en ese capítulo y hay un mensaje de país más allá, y es, vea, estamos tan polarizados, tan divididos. Ver un noticiero, ver un periódico es lamentar el estado de descomposición del debate público. Que tener en esta reforma, que es la reforma, digamos, políticamente más importante de este semestre, y que seguramente va a ser de ahí tener ahí un acuerdo en un país en donde falta justamente eso, es tender puentes, es renunciar a posiciones para llegar a puntos comunes. Creo que manda un mensaje más allá de la cuestión del derecho laboral o de la cuestión, digamos, de la economía digital. También, déjeme hacer un par de comentarios puntuales, uno sobre el tema sindical, y es, en ocasiones se piensa, y eso tiene sus momentos de verdad, que el trabajo atípico disminuye la oportunidad de organización sindical o de conversación entre empresas y trabajadores representados en sindicatos. Quiero contarle que sin reforma laboral, UNIDAP, que es el principal sindicato de repartidores adscrito a la CUT, y Rappi, pues que es una plataforma con una preponderancia en el mercado de las plataformas de domicilios, llegaron a un acuerdo
puntual sobre las condiciones económicas de garantías entre los repartidores y la empresa. Creo que eso es positivo. Otras plataformas vienen también en negociaciones con esta organización sindical, entiendo que con otras no estoy seguro si hay otras. También en ese sentido, entonces, de alguna manera el diálogo social sí termina ofreciendo un campo de oportunidad para la construcción de acuerdos y para el diálogo social tripartito. Todo esto a instancias también del Ministerio del Trabajo ha pasado. Y finalmente una reflexión que es absolutamente de actualidad, y permítame ponerle un poco de picante a esto. Alguien se preguntará, oiga, ¿por qué los domiciliarios están en la reforma laboral y no están los conductores de aplicación? Apostaría que muchos de los que estamos acá nos movemos a través de aplicaciones. Esa es una decisión en la que coincidimos con el ministerio, porque pues no hacía mucho sentido que esta actividad, que es legal pero que no está regulada, contara con una regulación laboral y no una regulación de negocio. Tendría el conductor el sinsentido de contar con una regulación laboral, pero con la persecución de las autoridades de tránsito en las calles cuando salen a trabajar. Yo sí creo que ahí el gran precarizador laboral para las más de 100.000 familias que generan ingresos conduciendo un carro, prestando servicios a través de aplicaciones de movilidad, son las autoridades de tránsito y transporte de este país, cuando insisten en una visión obtusa, contraria a sentencias de la misma Corte Suprema de Justicia, de perseguir, de multar y de inmovilizar los vehículos de estas personas. Esa sí es la peor forma de precarización del trabajo, cuando sabemos que hay 100.000 familias que generan ingresos por esta vía, y que sea el mismo Estado, a través de sus autoridades de tránsito, quien los persiga en su ejercicio de ese derecho fundamental al trabajo y quien les quite sus medios de subsistencia. Creo que a propósito de trabajo atípico, acá tenemos un ejemplo de cómo el Estado, en una interpretación obtusa del siglo XX de la normatividad, termina ahí sí generando unas condiciones muy graves de precarización para esos conductores desafortunados que terminan cayendo en un retén y terminan viendo así, digamos, cercenada su capacidad de generar ingresos. Gracias, doctor José Daniel. Es satisfactorio saber que hay coincidencias entre el sector gremial y el institucional frente a estos temas en la propuesta. Doctor, importante que en esta época de polarización y en esta época de crisis haya ese acuerdo y que haya una satisfacción y una posible solución frente a un tema tan importante. Vamos a nuestra segunda ronda de preguntas específicas. Continuamos entonces con el profesor Farné. Profesor, sabemos que usted es un estudioso de la figura del piso de protección social. Este piso de protección social, expedido a través del decreto 1174 del 2020, considerado luego como inexequible, fue considerado novedoso en su momento, aunque con bajo impacto de trabajadores vinculados bajo esta figura. ¿Qué opinión le merece su eliminación dentro del ordenamiento laboral colombiano? Bueno, la verdad es que a mí nunca me ha gustado, de manera que me parece fantástico. Abolido, ¿sí? Y te voy a contar por qué no me gusta, o mejor dicho, que no me fascina, no me parece. A ver, sí, claramente, bueno, primera cosa, funciona o aplica para personas que trabajan menos del tiempo completo y por esta razón ganan menos que un salario mínimo. Hay muchas personas como esta, o por lo menos podemos hacer pasar muchas personas bajo esta figura, que tanto hace 3 años como ahora no tienen ningún tipo de protección, ¿sí? Sobre todo en el caso de riesgo de vejez y de riesgo laboral, ¿sí? Entonces, teóricamente esto podía sí ser un factor a favor de muchas personas que están en esta condición. Sin embargo, a ver, yo empezaría a distinguir 2 posiciones. Una de los trabajadores asalariados. En el caso de los
trabajadores asalariados, en realidad ya existía algo que era muy similar al PIB de protección social y que, entre otras cosas, existe todavía, que es la cotización por semana. De manera que ya había una forma para poder contratar personas que trabajan menos horas y por esto ganan menos que un salario mínimo. De manera que en realidad no era una gran novedad, pero la gran novedad es que si yo considero a los trabajadores asalariados, esto iba a generar una discriminación laboral que yo no entiendo cómo no, es decir, no podía pasar el examen de la Corte Constitucional, ¿sí? Considere una persona consideramos una empresa que contrata una señora de los tintos a tiempo completo y le paga un salario mínimo, pero quiere también contratar otra persona, otra señora de los tintos de medio tiempo, por la razón que sea. Entonces, la primera va a ser contratada en el régimen contributivo de salud. La segunda aplica el piso y va en el régimen subsidiado. Ya ahí la segunda no tiene prestaciones económicas. La primera, la que gana un salario mínimo, está afiliada al régimen general de pensiones. Y entonces tiene todos los servicios, y tendrá derecho a una pensión de verdad, eventualmente una pensión de invalidez, etcétera, podrán una pensión de sobreviviente, todo. La señora que trabaja de medio tiempo está afiliada a los BEPS, es decir, todas estas cosas no existen. Únicamente tiene un seguro inclusivo que en el caso de un grave problema de origen común le hubiera dado alguna platica. Y en el caso de riesgos laborales, la señora que trabaja normalmente con un salario mínimo, etcétera, tiene toda la cobertura. La señora que trabaja de medio tiempo y está en el piso mínimo tiene solamente un seguro inclusivo que pues sí le cubre algunas cosas, pero no le va a dar una pensión si acaso tiene un accidente de trabajo. Eso a mí me parece inconcebible. Es decir, ¿cuál es la culpa de la señora de los tintos que trabaja medio tiempo frente a la señora que trabaja de tiempo completo? No hay ninguna razón para pensar una discriminación tan grande, ¿sí?, entre los dos tipos de trabajadores. Y además que no se debe a las características de los trabajadores, ¿sí? Ellas desarrollan la misma función. La otra cosa es el piso para los independientes, que de pronto aquí sí ha sido un tumbe. Primero porque ya existía un sistema al cual se podían afiliar los trabajadores independientes, que es lo que se había llamado los BEPS tradicionales. ¿Cuál es la diferencia que se introduce con el periodo de protección social? Que mientras los BEP tradicionales tenían un microseguro, el periodo de protección social tenía un seguro inclusivo. El seguro inclusivo cubría más eventos desastrosos, daba mejores prestaciones. El hecho es que los trabajadores independientes terminaban financiando esta mejora en los seguros, porque de la cotización que hacían, a ver, si yo estaba en un BEP tradicional, yo cotizaba 10,000 pesos, estos 10,000 pesos iban a mi cuenta. Si yo estaba en el periodo de protección social, me quitaban el 6.6% para financiar el seguro inclusivo. Pero esto a los independientes nunca se lo contaron. Nunca se lo contaron. Le contaron la belleza de tener un seguro inclusivo mejor. Y que
capacidad de ahorro muy reducida. Si lo vamos a quitar hasta el 6.6%, estamos fregados, ¿sí? Es decir, de manera tal que el PIB de protección social, de pronto, yo no sé cuál era la conveniencia para un trabajador independiente pasarse de lo que existía a el PIB de protección social. De manera que yo sí creo que esta es otra de las medidas que este gobierno ha tomado y es positiva. Gracias, profesor Farné. Pues por lo visto es un tema bastante difícil de abordar, porque también está el tema del umbral garantista. Entendemos que obviamente si se va a pagar medio salario, pues como una forma de disfrazar la protección de derechos, indudablemente es negativo. Hay una discusión que estuvimos intentando dar, pero se complicaba mucho el panel y era precisamente esa: si era posible abrir la discusión en el país sobre el umbral garantista, ¿sí? Pero basado en protección, no pagar menos para que quedes protegido. Entonces, ese es un tema que habrá que discutir en los próximos años. Muchas gracias, profesor Farné. Continuamos entonces con el doctor José Daniel, en línea con la pregunta anterior que le formulamos a usted sobre el tema de vinculación a plataformas. Continuando con las inquietudes frente al empleo que generan estas plataformas, ¿qué dificultades observa usted para avanzar en la regulación de otras modalidades de plataforma como las de transporte y lograr así su formalización? Bien, pues yo creo que ahí reitero y profundizo un poco un punto que mencionaba anteriormente, y es la situación de los conductores que trabajan a través de aplicaciones de movilidad. ¿Cuántos son? Según un estudio de FEDesarrollo del año 2021 son más de 100.000. Está en mora la actualización de la caracterización socioeconómica de esta población, pero mediciones internas un poco menos rigurosas nos dan a entender que hoy hay bastantes más conductores que trabajan a través de estas aplicaciones. Además, ya no solamente es a través del carro particular, sino a través de motocicletas, lo que amplió, digamos, este universo muchísimo más. Lo decía anteriormente, la mayoría de ellos hacen esto como actividad complementaria, dedican en promedio 20, 30 horas al mes. El conductor de aplicación, si hay una porción importante que se dedican, si se quiere, profesionalmente a esta actividad, toman la mayoría de viajes en la medida que son más recurrentes en la prestación del servicio y más disponibles, pero en términos de universo poblacional estamos hablando de un grupo muchísimo más amplio, muchas personas que tienen un trabajo de oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde y llevan a alguien de la casa a la oficina y llevan a alguien cerca a la oficina hasta cerca a su casa y así complementan ingresos. Muchos estudiantes también que prestan estos servicios para complementar los gastos académicos. Hemos visto una tendencia creciente en la participación de mujeres, porque este país, no es secreto para nadie, si bien la brecha de desempleo entre mujeres y hombres se ha reducido, pues como que seguimos siendo muy machistas y recargando las labores de cuidado más del lado de las mujeres que de los hombres, en la medida que hay obligaciones de cuidado y menos flexibilidad horaria, y este tipo de trabajos terminan siendo atractivos más para mujeres que tienen labores de cuidado y algunos hombres, pero eso es mucho más esporádico, que esto les permite salir a trabajar cuando pueden, cuando su cotidianidad se los permite, y pues eso termina siendo muy importante. Y también este país, no es secreto para nadie, discrimina laboralmente a las personas en la medida que se van envejeciendo. Entonces, es común que quienes nos movilizan por la ciudad también sean personas de más de 50 años, que son excluidas del mercado laboral tradicional, muchas de ellas incluso profesionales, pero que ante la falta de oportunidades de trabajo terminan generando ingresos por ese medio. ¿Por qué no están en la reforma laboral? Ya lo explicaba, porque en la medida en la que no hay una regulación específica de esta actividad, el gobierno y la ministra del Trabajo, en mi opinión, con buen tino, consideró que el orden de las discusiones era importante y que primero debe darse la discusión regulatoria de la actividad y luego la discusión laboral, y ahí seguramente
Pues lo que todos nos preguntamos es por qué en Colombia, cuando uno llega a otros países y llega y aterriza en un aeropuerto y encuentra una isla para tomar taxi y encuentra una isla para tomar vehículos particulares de plataformas, y porque es una actividad absolutamente reconocida ya cada vez más por países latinoamericanos, porque en Colombia seguimos como en esa bipolaridad institucional o no sé qué clase de trastorno de personalidad institucional es ese, que todos usamos ese servicio, lo reconocemos, nos encanta, pero hay por allá una ley de 1997 que no lo incluye porque es que la actividad no existía en 1997 y nos vemos enfrentados a esta parálisis que se traduce en una, digamos, persecución cotidiana a los conductores que trabajan por esta vía en las calles de las ciudades, con un elemento que profundice ese trastorno de personalidad institucional en este tema. Y es que hace 10 años, cuando llega Uber, que es la primera plataforma, pues uno sí entendía que había como una dualidad y una rivalidad entre los taxistas y los conductores de plataforma. Pero hoy vean, en nuestras plataformas, hicimos la cuenta, hay más de 230.000 cuentas inscritas, activas, de taxistas que operan a través de plataformas de movilidad. Puede que haya unos señores dueños de muchos taxis que hoy se oponen y organizan paros y bloquean vías para que acaben las plataformas, pero el grueso no es la ciudadanía que nos apoya mayoritariamente, sino el grueso de los taxistas. Ya no ven las plataformas un problema, sino es un aliado para generar ingresos y para conseguir viajes más seguros. Entonces, ¿dónde está el balón? Sin duda, el balón está en que este gobierno entienda lo que no entendió el gobierno del presidente Duque, lo que no entendió el gobierno del presidente Santos, y es que en lugar de insistir en el camino sancionatorio, entienda que acá el camino, en vez de la prohibición, es el de la regulación. Y eso sí, eso requiere liderazgo, requiere voluntad, requiere valentía y requiere arrojo, que es uno de los atributos más importantes que todos debemos reclamarle a nuestros gobernantes. Gracias, doctor José Daniel. Tema muy discutido y su visión es valiente, novedosa, y creo que hace años se está reclamando una posición institucional al respecto. Lo que no podemos seguir es como estamos hoy, bajo esa desprotección y, como usted lo dice, todos usando estas plataformas. No podemos cerrar este panel entonces sin conocer la visión institucional del Ministerio de Trabajo, representado hoy por la doctora Catalina Sánchez. La pregunta para ella es: ¿qué comentarios tiene usted desde el Ministerio de Trabajo frente al estudio sectorial de la Contraloría General de la República? Todo este estudio, pues, Iván, yo te... Pero pues Miguel, qué pena con todos. Bueno, perdón. Bueno, el estudio a nosotros nos parece muy interesante desde el Ministerio de Trabajo, porque realmente nosotros también vemos que la flexibilización laboral pues genera precariedad en el trabajo, ¿sí? Por eso nosotros estamos proponiendo la reforma laboral, que como ya la hemos hablado con José Daniel, o sea, hemos hecho un avance muy importante, y es una de las cosas que a mí más me gusta de la reforma, es esta alianza que se tiene con las plataformas, porque efectivamente la reforma también tiene que, o va a ayudar a mover un cambio cultural en nosotros, porque nosotros todos tenemos una concepción normativa de lo que es un contrato laboral o cómo debemos ejercer las labores. Y resulta que Colombia no es un país tan, como lo dijéramos, tan cuadriculado respecto a ese sentido. Nuestra cultura o nuestros colombianos prefieren, porque nosotros, o yo por lo menos lo he hecho dentro de mi equipo de trabajo, yo tengo muchos contratistas y yo les he preguntado, ¿usted quisiera migrar de su forma de contratista a una forma laboral que trabajas de 7 a 4, tienes prestaciones? Y las personas me dicen no, así no, ¿porque qué? Porque pueden manejar su trabajo. Nosotros culturalmente no estamos guiados a seguir órdenes o no nos gusta tanto.
Entonces los contratistas, al tener una libertad en su trabajo, prefieren eso. Y uno dice, venga, pero hagamos cuentas, usted cuando va a pagar seguridad social no se gana lo mismo que yo pacté, o sea, va a ganar mucho menos, pero las personas prefieren esa libertad. Entonces, contra todos esos cambios culturales son los que estamos en este momento moviéndonos a través de la reforma. La reforma causa miedo por eso, porque estamos tratando de transformar lo que sería el mundo laboral en este momento. Por eso, en ese sentido, el estudio que está haciendo la Contraloría a nosotros nos parece interesante, nos pone en alerta, porque tenemos que mirar cómo vamos a migrar o cómo vamos a mejorar las condiciones laborales, pero no necesariamente van a estar enmarcadas dentro de un contrato laboral o dentro de un horario. Entonces tenemos que mirar y analizar desde el ministerio, hacer una política. Ahorita nosotros estamos trabajando en nuestra política pública, trabajo digno y decente, porque eso es lo que queremos, que las personas realmente tengan un trabajo que les haga feliz, que aumente la productividad, porque la productividad en Colombia es una de las más bajas, pero está relacionada precisamente con que si me gusta lo que yo estoy haciendo, en la medida en que yo disfruto lo que hago, seguramente voy a ser más productivo y voy a estar mucho más concentrado en las horas laborales o en menos horas laborales, que eso es lo que da pues la flexibilidad laboral, que pueden estar en varios puntos a la vez. Si bien es cierto, aquí hay un punto que nos pone como el dedito en la llaga, que es lo que pasa con nuestro IBC, Inspección, Vigilancia y Control. Claro, nosotros estamos mejorando en ese sentido, porque nosotros, imagínense, IBC tiene una territorial en cada departamento del país. Hay territoriales que tienen muchísimas quejas, o sea, territorial Bogotá le llegan miles de quejas, Antioquia son los que más quejas tienen. Hay territoriales que se mueven muy poquito, Guainía, Guaviare, pero eso también tiene que ver es que las personas están conformes, como el doctor Fernández dice, con su trabajo, porque hay personas que también se han normalizado, se ha normalizado que las personas dentro de su cultura laboral, digamos, voy a poner un ejemplo, llega el jefe, los trata a gritos y la persona dice, ah, no, sí, eso es lo que yo dentro de mi sistema cultural está bien para mí, así me trataban en mi casa. Entonces, nunca van a poner una queja en nuestros territoriales en IBC porque no van a sentir el acoso laboral o no se van a sentir instrumentalizados en el momento del trabajo, porque eso es culturalmente lo que tienen. Entonces, también otro trabajo importante que estamos haciendo desde el Ministerio de Trabajo es decirle, venga, las condiciones dignas para su trabajo no es que usted lleguen y lo griten todos los días, sino que le den una instrucción y una instrucción bien dada. Señor, usted va a hacer esto, 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 esto. ¿Sí? Entonces, eso también es importante para nosotros. En el momento en que las personas conozcan cuáles son sus derechos laborales, sus condiciones laborales dignas, seguramente puede ser que aumenten las quejas o pueden ser que bajen, pero van a hacer y van a exigir que su trabajo sea mucho más digno. Y otro, que eso está transversalizado con el diálogo social, sí es muy importante que las personas se hablen, en la medida que se asocien, que se agrupen, que hagan sindicatos, van a poder compartir experiencias y van a decir, oiga, no, a mí no me tratan así en el trabajo, hay otras formas de tratar a las personas, entonces van a tratar de dignificar o van a elevar el sentido digno que tienen para su trabajo. Muchísimas gracias desde el Ministerio del Trabajo con este estudio, estaremos atentos al siguiente estudio que me dijo Miguel sobre la informalidad laboral. Muchas gracias. Él es Miguel y él es Iván. No. Él es Iván y él, pero él es Miguel. Muchas gracias, doctora Catalina, profesor Farné, doctor José Daniel. Sus aportes, sus criterios y opiniones son muy valiosas en este escenario y en la discusión en el proceso de propuesta de reforma laboral. Es un debate que hoy se torna oportuno y necesario en el escenario nacional. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Esta es su casa. Muy amables a todos. Gracias.